Reddit pregunta. Médicos, ¿qué fue lo más extraño que ocultó un paciente? Un hombre llegó a urgencias con una vela de cumpleaños en su amiguito. La había colocado para sorprender a su novia en su cumpleaños, pero cuando la encendió, la cera derretida de la vela se le pegó. Tengo algunos amigos que son enfermeros en el hospital local y que nos cuentan sobre las actualizaciones del muro de la vergüenza, que muestra radiografías de muchas cosas diferentes, desde trenes de juguete hasta botellas de champú que se han insertado en un orificio determinado. No soy médico, pero trabajo en urgencias. Un día, unos padres muy jóvenes trajeron a su hijo porque estaba mal y no respondía a ningún estímulo y los padres dijeron que no tenían idea de por qué. El personal estaba bastante preocupado por él porque esos síntomas son una gran señal de alerta para los niños pequeños. Entonces comenzamos a realizar una serie de pruebas, incluido un análisis de sustancias que terminó siendo positivo. El médico fue y habló con los padres al respecto y finalmente se derrumbaron y admitieron que el niño se había comido una bolsa entera de sus gomitas de la planta mágica verde mientras no prestaban atención unas horas antes y ese era el resultado. Tal vez no sea tan raro porque la persona no estaba en sus 5 sentidos, pero una vez tuve un paciente que claramente estaba tomando sustancias y lo negaba a toda costa. No soy médico, pero soy técnico de laboratorio y trabajo en urgencias con regularidad. Mientras le sacaba sangre, el paciente me gritaba que dejara de dejar que los hombres verdes que salían de mi brazo lo tocaran. Resulta que estaban muy elevados, pero eran menores de edad y se negaron a decirnos nada por miedo a que sus padres se enteraran. Yo trabajaba en psiquiatría y teníamos un paciente habitual al que todos conocíamos bastante bien. Era esquizofrénico, de tipo paranoide. Siempre se quejaba de que tenía huevos de araña en el cerebro. Una vez, al ingresar, se quejó de que le dolía el trasero porque había enviado una rata allí para recuperar un mensaje. Por supuesto, nadie le creyó, pero teníamos que comprobarlo de todos modos. Efectivamente, había una cola de rata colgando. La mayor preocupación del paciente era que recibiera el importante mensaje de la rata, que estaba sin vida, por supuesto, y además no hablaba. Estar embarazada y decir que nunca ha tenido nada de nada. La gente realmente cree que las mujeres pueden quedar embarazadas en una piscina pública o por cosas como esas, es imposible. No soy médico, soy enfermero. Tuvimos un paciente que entró en el quirófano para una cirugía cerebral. Probablemente un tipo de unos 50 años con una bonita cabellera de color castaño claro. Antes de que el paciente entre en el quirófano, le hacemos una serie de preguntas, como si tiene implantes, joyas, ropa que no sea de hospital, etc. El tipo dice que no a todas las preguntas. Después de poner al paciente a dormir, el cirujano le agarró el pelo para empezar a raparlo, porque ya saben, cirugía cerebral, y se le cayó todo el pelo porque llevaba una peluca y no nos lo dijo. Casi le rapamos el postizo porque no quería admitir ante nadie que lo llevaba. Sala de medicina interna. Una mujer de 55 años no podía hablar en urgencias, pero estaba muy estreñida, tenía un dolor abdominal intenso, necesitaba ayuda y algo más que un examen agudo, por lo que la internaron a regañadientes para que la operaran. A la mañana siguiente, durante las visitas, hablaba a 1000 por hora, con muchas cosas sobre su dieta, sus síntomas, su familia, etc. Por la tarde, volvió a quedarse muda y volvió a tener dolor abdominal y estreñimiento. 2 días más, el mismo patrón. El equipo estaba perplejo. Ella estaba atónita porque no podíamos averiguar qué le pasaba, y nosotros nos sentíamos igual. Análisis de laboratorio, imágenes, equipos de consulta, todo sin resultados. Entradas y salidas estrictas, restricciones dietéticas estrictas, todo lo que se nos ocurría. El conserje entra por casualidad y está enojado porque tiene que cambiar las toallas de papel muchas veces en esta habitación. Parece que todo el piso se las está robando. Efectivamente, la paciente ha estado consumiendo alrededor de 2500 toallas de papel cada 24 horas. Mi paciente se presentó durante varios meses con enormes granos recurrentes que no podíamos explicar. Tenía un dolor terrible, tuvo que dejar de trabajar. Le hicimos pruebas de todo. Finalmente, su marido me llamó para decirme que había encontrado cosas en su botiquín. Tenía un síndrome de llamar la atención por estar enferma. Empecé a sospechar cuando siempre le salía un grano antes de cualquier cita judicial con servicios sociales y necesitaba un certificado médico para salir de allí. Ella lo negaba todo y es muy difícil internar a alguien a menos que tenga tendencias de acabar con su existencia. Cuando estaba en el hospital, había un hombre sin hogar que estaba muy pasado de copas. Este tipo era un desastre. Había 2 médicos, 3 enfermeras, un policía y un guardia que intentaban mantenerlo atado.
Pensaba que estaba formando frases coherentes, pero decía, no copas me pasé, varias veces. Junto con ni siquiera bebí, era agua de lluvia. Le seguían diciendo que lo sedarían si no dejaba su comportamiento salvaje, no podían debido a la bebida en su sangre. Cada 20 minutos se ponía de los nervios otra vez y la misma cosa una y otra vez. Al final se tranquilizó y admitió su estado de embriaguez. Una señora mayor de un asilo de ancianos llegó muy alterada. Se despertaba brevemente para responder preguntas, pero luego se despertaba en cuestión de segundos. Por lo general, en este caso asumimos que se debe a una infección, un derrame cerebral, etc., pero seguimos preguntando sobre el uso de sustancias legales e ilícitas, ya que pueden causar ese tipo de cosas. La señora negó varias veces que no tomaba nada más que los medicamentos recetados. Finalmente, cuando estábamos a punto de intubarla, ponerla en un respirador, ya que estaba empeorando, le cortamos el sujetador y salió una pequeña bolsa con un poco de talco y una pajita para bebé. Claro está que no era talco, ¿me entiendes? Incluso después de eso, todavía le llevó mucho tiempo decir bueno, tal vez tomé algunas sustancias de un amigo. Desde entonces, no he confiado en nadie cuando se trata de negar el uso de estas cosas. No soy el médico, sino la paciente. El médico me preguntó durante un examen físico cuando fue mi último análisis de enfermedades de transmisión, y nunca me preguntó si había tenido intimidad. Nunca había tenido nada con nadie, mi médico era lindo y, por alguna razón, me dio vergüenza admitir que no había tenido nada con nadie, así que simplemente me hice el análisis recomendado. Más de $250 y los resultados fueron negativos claramente, me sentí realmente estúpida. Mirando hacia atrás, fue bastante extraño no admitirlo, a mi médico no le importó en lo más mínimo cómo era mi vida en ese sentido. Me habría ahorrado algo de dinero. Mi tía es médica de familia, así que los pacientes acuden a ella con síntomas y ella los deriva a un especialista en función de su diagnóstico. Un día, un matrimonio de edad avanzada entró en su consulta y, cuando les preguntó por qué habían venido, la mujer respondió, hace tiempo que le huele el pie y finalmente lo convencí para que viniera a que se lo mirara. Mi tía, que no tiene mal olfato, estuvo de acuerdo en que le olía el pie, le pidió que se quitara el zapato y el calcetín. Cuando se quitó el calcetín, básicamente el dedo cayó al suelo. Resultó que tenía un caso muy grave. Sabía que algo iba mal, pero era terco y no se lo hizo revisar antes. Y ahora, después de escribir esto, me duele el dedo gordo del pie. No fue el paciente, sino sus tontos familiares. Vinieron a mi consultorio para pedirme que viera a este anciano porque se había herido accidentalmente y quería unos puntos. Les dije que no podía hacer ninguna sutura, por falta de equipo esterilizado, pero que hubiera estado encantada de aplicar algunas tiras esterilizadas si la herida lo permitía, siempre y cuando trajeran al hombre al consultorio. La solicitud fue denegada y siguieron insistiendo en que viera al hombre en su casa. Bien, preparé mi mochila para ir a ver cómo estaba el anciano. Lo encontré en su cama, consciente, pero negándose a hablar, con varias heridas superficiales en el estómago y su cabeza. Me puse furioso y logré que los familiares finalmente hablaran. Dijeron que el hombre se había peleado con su hermana y que de repente tomó la decisión de hacerse esto a él mismo, cosa que no creí. No llamaron a una ambulancia porque les daba vergüenza y no querían encargarse de ayudar al hombre en un hospital lejano. Les di 15 minutos para que se pusieran las pilas y llamaran a una ambulancia o llevaran al hombre al hospital ellos mismos. Nunca supe qué fue de él. Trabajé como asistente de un terapeuta ocupacional. Recibimos una llamada para ayudar a movilizar a una mujer que había sufrido de mucho peso y a la que le habían dicho que perdiera peso. Su hija nos dijo que había aumentado de peso, pero su madre se negaba a confesar lo que estaba comiendo. Todo lo que sabía la hija era que su madre podría haber estado comiendo alimentos fritos debido a las grandes cantidades de aceite de cocina que encontró en la despensa. Cuando llegamos, había ganado 6 kilos de más, pero insistía en que había perdido peso. No lo parecía. Antes de empezar a movilizarla y comprobar si había algún obstáculo en su salón, además, tenía unas rodillas horribles. Echamos un vistazo a la despensa. Había aceite de oliva, aceite de cacahuete, aceite de sésamo, cualquier tipo de aceite de cocina común que se pueda encontrar en los estantes de los supermercados, lo tenía. Una gran reserva de aceite. Le preguntamos qué estaba friendo con el aceite. Insistió en que no estaba friendo nada y que estaba comiendo de forma saludable porque los aceites que utilizaba eran saludables. Tuvimos que explicarle que los aceites siguen siendo grasos y que seguirán contribuyendo al aumento de peso. Después de curiosear un poco en la despensa, me di cuenta de que,
para la cantidad de aceite que tenía muy poco de comida que se pudiera freír tradicionalmente. Se lo comenté al terapeuta y el terapeuta le exigió que le dijera la verdad. No podíamos brindar atención médica completa hasta que supiéramos todo. Ella admitió que pensaba que los aceites saludables la ayudarían a perder peso y suprimir el apetito, por lo que comenzó a beber las botellas de aceite cada vez que tenía hambre. No hace falta decir que desechamos la mayor parte de las botellas de aceite y organizamos una visita a domicilio con un dietista. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.